Hay experiencias que marcan corazones. Hay cosas que tocan la vida y la transforman para siempre. Vamos de nuevo a Juan capítulo 1. Estuvimos hablando de este pasaje la semana pasada. Juan capítulo 1, del versículo 43 al 51. Porque Dios nos está llamando la atención a aquello que marca corazones, a aquello que marca vidas, a aquello que una vez que toca, que una vez que llega, las cosas no vuelven a ser las mismas. En Juan capítulo 1, versículo 43, dice: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Natanael, estábamos hablando de que todos tenemos un amigo así. Todos tenemos ese amigo que se ríe de las cosas o que se burla de cosas cuando nosotros le hablamos de Jesús. Todos tenemos un amigo como él, un amigo que nos ignora, un amigo que anda más interesado en la fiesta, más interesado tal vez en lo que pueda estar pasando alrededor de su vida. Todos tenemos un amigo que está más interesado en otras cosas. Y que cuando nosotros le hablamos de Jesús, nos responde igual que Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿De verdad usted cree en esas cosas de la iglesia? ¿Y usted cree en esas cosas de la Biblia? Ya no estamos para eso. El mundo es moderno, las cosas han cambiado, todo es diferente. Todos tenemos ese amigo que cuando nosotros le hablamos de Jesús o de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de una vez nos cambia el tema o nos dice: ya no sea necio, ya déjeme en paz, déjese de panderetadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un amigo así. Y todos conocemos a alguien como este hombre Natanael, que pareciera no necesitar de Dios. Porque dice que cuando Jesús le recibió, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él parecía no necesitar de Jesús. Él tenía su vida muy entera, muy bien armada. Él parecía esa persona que es esa persona que siempre llega al trabajo, que es responsable en el trabajo. Él es esa persona que anda bien portada, que le es fiel a su esposa. Él es esa persona que es un buen papá, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros habíamos dicho, nos hemos creado la idea de que solamente aquellos que están como tirados en la calle, intoxicados, necesitan a Jesús. Nos hemos creado la idea de que solamente aquel que le es infiel a su esposo o a su esposa es la persona que necesita de Jesús, ¿verdad? Y cuando vemos que alguien está tomando pésimas decisiones en su vida, inmediatamente decimos: ay, cómo necesita de Jesús. Y por supuesto que sí. Pero nos creamos la idea de que el responsable, que aquel buen vecino del cual no se oyen gritos en su casa, del cual vemos que es muy buen papá, ese compañero de trabajo que llega antes y se va después de la hora que debería llegar, que es súper honrado, que no se roba nada, pero que no conoce de Jesús. Sentimos que esas personas no lo necesitan a él. De alguna u otra manera hemos estado viviendo como que si fuera por obras, ¿verdad? Como que si la salvación dependiera de si alguien es bueno o malo. Pero la palabra de Dios es muy clara, y la palabra de Dios nos dice que la gente buena no es la que es salva. La gente salva son solo aquellos que han sido perdonados. No se trata de ser bueno o malo. Por supuesto que hay que ser bueno, pero ser bueno, la palabra nos enseña, no es suficiente. Porque no importa lo bueno que usted sea,
Sus obras nunca van a ser suficientes como para abrir la puerta de los cielos. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder de llevarnos al camino al Padre. Todos tenemos un amigo como Natanael, pero lo que me impresiona de esta historia es que todos necesitamos un amigo como Felipe. La gente en su familia, la gente de su barrio, sus compañeros de trabajo, gente a su alrededor, están urgentemente necesitados de un Felipe. Testimonio tras testimonio nosotros escuchamos que alguien dice, es que un amigo me invitó, es que un pariente me trajo, es que alguien me dijo, es que alguien vino y me habló de Jesús, es que alguien simplemente me trajo un día, que alguien simplemente me invitó a un grupo que había en su casa. Siempre detrás de cada historia hay un Felipe. No sé si usted se ha dado cuenta. Siempre detrás de cada testimonio escuchamos el nombre, sea cual sea, de algún Felipe. Felipe es alguien muy interesante, porque Felipe, Jesús simplemente le dijo, sígueme. Ahí no lo había llamado apóstol, porque Jesús no le dijo, ven porque eres un apóstol que yo he ungido y te he llamado, irás a las naciones, ¿verdad? Jesús no le dijo todo eso. Jesús le dijo un simple, sígueme. En ese momento él nada más se levantó para seguir a Jesús. Él tenía un día de seguir a Jesús. Un día de seguir a Jesús. No tenía títulos, no tenía conocimiento, porque no había llevado 3 años ya con Jesús. No había llevado, no se había graduado de la universidad de Cristo, ¿verdad? Todavía tenía un día de seguir a Jesús. No tenía conocimiento, no tenía títulos, pero tenía algo muy, muy importante. Y es que vio a otros como Jesús lo vio a él. Vio a aquellos a su alrededor como Jesús lo vio a él. Porque dice que Jesús venía caminando, vio a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Y después Felipe se fue buscándolo a él. Buscando a su amigo Natanael. Él tal vez no sabía explicar por qué, él tal vez no estaba muy seguro de por qué, pero él dijo, necesito ir a buscar a Natanael, él es mi amigo, yo necesito hablarle de a quién he encontrado. Y vino y lo buscó y le presentó a Jesús. Al principio no le fue muy bien, ¿verdad? Porque se empezó a hablar de cosas que no tenía que hablarle, de argumentos, a jugar de loco. Y al final le terminó diciendo simplemente, bueno, ven a ver y punto. Ven a ver si no es cierto. Y lo que me llama la atención es que cuando su amigo Natanael llega delante de Jesús, Jesús le dice estas palabras. Jesús le dice, Natanael, desde antes de que Felipe te viera, cuando estabas bajo la higuera, ya yo te había visto. Algo muy significativo que no sabemos qué fue, no tenemos idea de qué fue, pasó bajo esa higuera. Alguna oración tenía que estar pasando, alguna frustración tenía que estar sacando Natanael. Algo decisivo tuvo que pasar en la vida de Natanael debajo de esa higuera, porque en el momento en el que Jesús le dijo eso, inmediatamente reaccionó y empezó a decir, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, creo en ti. Hoy me doy cuenta que tú eres Dios. Significa que algo tenía que estar pasando debajo de esa higuera, que la Biblia no nos dice, que no nos explica, simplemente un momento a solas entre Natanael y Dios. No sabemos qué fue. Pero lo importante y lo interesante acá es que Jesús ya había visto a Natanael. Y algo estaba pasando en el corazón y en la vida de Natanael. Jesús estaba atento a esa oración. Jesús estaba atento a lo que él estaba pidiendo, a lo que pudiera estar pasando bajo esa higuera que no sabemos qué fue. Jesús estaba atento a eso. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Jesús no buscó a Natanael. El cielo estaba atento a lo que estaba pasando, pero Jesús no lo buscó. Si Jesús ya lo había visto, Jesús ya sabía por qué estaba pasando,
Jesús sabía exactamente dónde estaba. Jesús sabía exactamente qué decirle para moverle el piso. Pero aún así Jesús no lo buscó. ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué es lo que yo me pregunto? ¿Qué habría pasado en Natanael si nunca hubiera existido un Felipe? Si Natanael hubiera estado debajo de esa higuera diciendo: Dios, ya no aguanto esto. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Si hubiera estado bajo esa higuera, que para algunos es estar debajo de la ducha, ¿verdad? Tomando esa ducha larga, esperando que el mundo como que se acabe o algo así, porque estás metido en un problema tan grave. Llorando ahí debajo de las sábanas, o sentado en un parque a solas pensando, tratando de despejarte la mente. Todo ser humano en algún momento ha estado debajo de esa higuera, como Natanael también lo estuvo. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con Natanael si nunca llega un Felipe a llevarlo a Jesús? Él hubiera dicho: es cierto, yo sabía, mis oraciones no llegan a ningún lado. Yo sabía que no le importo a Dios. Yo sabía que Dios me está ignorando. Yo sabía que yo no soy importante para Dios. Yo me pregunto cuántos Natanaeles están pensando eso porque Felipe no se ha atrevido a moverse. Yo me pregunto cuántos Natanaeles están enojados con Dios. Cuántos Natanaeles están pensando que han sido olvidados o ignorados por Dios porque su Felipe no se ha atrevido a moverse. Y lo increíble de esto es que Felipe ora por sus amigos. Que Felipe viene a la iglesia todos los domingos y dice: Señor, ¿cuánto necesita mi amigo Natanael de ti, de tu presencia? Señor, él necesita un milagro. ¿Dónde está el milagro de mi amigo? ¿Sabes qué es lo que te dice Dios hoy? El milagro está sentado en esa silla. El milagro de los Natanaeles de tu vida está sentado en tu silla. Jesús sabía dónde encontrar a Natanael. Jesús sabía lo que necesitaba Natanael. Jesús sabía qué decirle a Natanael. Pero Jesús no buscó a Natanael. ¿Qué hizo Jesús para alcanzarlo? Llamó a un Felipe. Como Jesús ya había visto al que estaba bajo la higuera, Jesús fue a buscar a un Felipe. Felipe, sígueme. Y esa persona que ya había sido sensible a la voz de Jesús y que dijo: claro, yo te sigo, empezó a ver a la gente a su alrededor con ojos distintos. Y de repente su mirada se sintonizó con la mirada de Jesús. Y dijo: mi amigo Natanael, él necesita a Jesús. Yo debería buscarlo a él. Yo debería ir donde él está. Yo debería alcanzarlo a él. Yo debería invitarlo, que él reciba lo que yo he recibido, que él conozca a quien yo he conocido. Y Felipe se levantó y se atrevió a ir a hablarle a su amigo Natanael. No fue el conocimiento de Felipe, porque no tenía ninguno. No fue el título de Felipe, porque no tenía ninguno. Fue simplemente su corazón. Lo que Adrián nos mencionaba, simplemente me prestó atención. Simplemente demostró que le interesaba. Simplemente me demostró que Dios me amaba. Y en ese momento yo no sabía decir que era el amor de Dios, pero hoy me doy cuenta que era el amor de Dios. ¿Cuántos Natanaeles están ahí llorando, diciendo: lo que oré bajo la higuera no sirvió de nada? Yo sabía muy bien, el cielo está cerrado. Yo sabía muy bien, Dios me está ignorando. ¿Cuántos Natanaeles están esperando un Felipe? Le voy a pedir al ministerio de alabanza si puede ir pasando. Permítame preguntarle esto: ¿cuál ha sido tu Felipe? ¿Por quién está usted sentado aquí? Piense por un momento quién fue Felipe para usted. Porque te invitó tu esposo, tu esposa, un amigo del trabajo, alguien del barrio, alguien cercano. ¿Quién ha sido tu Felipe? ¿Quién fue el Felipe que hizo que tu vida fuera transformada para siempre porque llegaste a conocer a Jesús? ¿Quién fue el Felipe que te llamó cuando
tal vez no tenía por qué hacerlo cuando no salía ganando nada por invitarte. ¿Quién fue ese Felipe por el cual está sentado hoy aquí? Todos en nuestra vida podemos rastrear el nombre de algún Felipe. Pero hoy Dios te está preguntando, Dios está diciendo, ¿quién va a ser ese Felipe para otros? El milagro que Natanael está pidiendo debajo de esa higuera está aquí sentado. Y yo le voy a pedir que usted pueda tomar ese sticker que estuvieron repartiendo al inicio. Y si usted se atreve a ser un Felipe para alguien más, empiece a pensar en eso. Solo empiece a pensarlo, y le pido al pastor Hugo que pueda pasar aquí adelante. Si alguien faltara de recibir esto, los servidores lo están entregando en este momento. Pero ¿dónde están los Felipes que Jesús ha llamado? Si tú no tienes ese sticker,